Mario 64, nada como jugarlo emulado en el teléfono, ya que es un clásico, totalmente clásico. Pero claro, esto no es suficiente. Aquí le hemos puesto un pad de texturas al Mario 64, pues lo ven un tanto distinto. Aunque lo estoy poniendo en la resolución base que era la Nintendo 64. Y pues así era como lo veíamos cuando éramos jóvenes. Pero ahora el chiste de la emulación es ir más allá, mucho más allá de esto. Y el día de hoy lo que vamos a comparar es los gráficos, el consumo y la capacidad gráfica que se puede obtener entre emularlo y portearlo. Como pueden ver, estamos a 30 cuadros por segundo, que es la manera original de la Nintendo 64. Estamos consumiendo 150 MHz de GPU, un 50% de la GPU a 150 MHz, que no es lo mismo. Y que está claro que los teléfonos de ahora pueden mover el Mario 64 sin problemas. Aún con el pad de texturas pueden ver que va perfecto. Pero la cosa es ir más allá. Vamos a subirle la resolución. Pues ya está, qué enorme cambio, ¿no? Esta es la manera correcta de emular el Mario 64 en tu teléfono. Y como pueden ver, hay un cambio enorme con este pad de texturas y el aumento de resolución. No nada más aumentamos la resolución, sino de que pusimos un parche de pantalla ultra panorámica. Aquí estamos viendo 19 novenos. Bueno, son en realidad 21 novenos, porque los teléfonos son más largos que las pantallas de televisión de ahora. Y ahí lo tienen. Ven que con el pack de texturas cambia mucho la cosa. Obviamente estamos ejecutando el juego a resolución 2K. Holy shit. Pero miren este consumo de GPU y de memoria. Pueden ver cómo ya estamos consumiendo más RAM, porque estamos usando pues, una resolución mayor. Pero sobre todo lo que más estamos consumiendo es GPU. Está claro que a pesar de ser un juego muy sencillo, el escenario ser muy simple, subirle mucho la resolución nos pasa factura mucho a los gráficos, al consumo de GPU. Pues está claro que no podemos jugar Mario Bros 64 a resolución 2K con pad de texturas. O más bien sí, pero como pueden ver el rendimiento bajó bastante. Ya no estamos en 30 cuadros perfectos. Ahora estamos, hay caídas de cuadros hasta 22 cuadros. Pero, pues es lo que hay. Como les digo, pueden ver ahí el enorme consumo que estamos teniendo para poder ejecutarlo en resolución 2K. Con el pad de texturas, modo panorámico. Ahora la cosa sería comprobar cuánto consumiría este juego si estuviera porteado a Android. Ya saben, o sea, sin emular ni nada. ¿Cómo sería eso? ¿Acaso cambiaría eso algo? Este es un emulador que tiene muchos años ya en el mercado. Es un juego muy antiguo. Ya se conoce bastante sobre la emulación de Nintendo 64. Y ya vimos que no es posible jugarlo a esta resolución. De hecho, pueden ver cómo desaparece el puente cuando sale de la imagen. O sea, cuando se aleja del centro de la pantalla. Eso es porque el parche de pantalla ancha pues no completa bien el renderizado. Hay que... ¿Será que cambia mucho si no es algo emulado, si es algo porteado? Pues vamos a comprobarlo. Ahora vamos a pasarnos al port. Bueno, pues ahí lo tienen. Estamos en el mismo escenario, en la misma parte, pero esta vez estamos desde otro punto. Esta vez estamos desde un port de Mario 64 para Android. Pueden ver que las texturas no son exactamente las mismas. No pude encontrar en la versión de Nintendo 64 un pad de texturas que fuera idéntico a este, que es el Render 96. Pero como pueden ver, ¿qué está pasando aquí? Tenemos pantalla ultra panorámica, tenemos resolución 2K, tenemos pack de texturas en HD, bueno, en 2K. Y nos está yendo perfecto a 60 cuadros. O sea, se dan cuenta de que... ¡Oh! ¡No! Se dan cuenta de que esto está yendo mucho más fluido. Se ve mucho más fluido que cuando lo ejecutamos en alta resolución en el emulador. Aquí tienen la enorme diferencia que hay entre emular y portear un juego a Android. Por eso siempre va a ser mejor usar un port. Usar los ports para Android que usar la versión de emulada.
Claro, en caso de que el port esté disponible. Les recuerdo que pongan este video en resolución 2K para que tenga la menor compresión de bits posible y lo vean con el mayor detalle. Pero ya pueden ver cómo en esta misma escena, que era en la que estábamos en la anterior, nos estaba consumiendo 810 MHz de GPU y estaba usando el 100% de la GPU. Y aquí estamos usando un 50% de la GPU a 257 MHz. O sea, estamos consumiendo menos energía, estamos consumiendo menos GPU, menos CPU y está teniendo el doble de cuadros por segundo que en el emulador. Claro, esto no se puede hacer con todos los juegos. Este es un caso muy concreto del port de Mario 64 a Android. No están ni de lejos disponibles todos los juegos de Nintendo 64 para Android. Este es un caso especial porque un equipo se encargó de hacer ingeniería inversa al juego de Mario para poder llegar hasta este punto. También otra cosa que pueden ver es que Mario tiene mayor cantidad de geometría. Pueden ver que hay cosas que son un tanto distintas en cómo se manejan las texturas. Ya se puede ver una especie de sombreado que no existía en el emulador. También pueden ver que las cosas que se alejan del centro de la pantalla no se borran. Ven allá el puente, se mantiene ahí abierto, se mantiene renderizando. ¿Y por qué pasa eso? Porque este port, a diferencia del emulador, no está rompiendo el juego para forzar este pantalla ancha, sino que directamente es código nativo máquina de Android. Aquí no estamos emulando nada. Y ya pueden ver la enorme diferencia de consumo a nivel de GPU. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Estamos hablando de que en el emulador hay menos polígonos que aquí en el port. Es exactamente el mismo escenario. Igual le habíamos puesto texturas 4K. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué cuando lo portean funciona tan bien? ¿Por qué más bien cuando lo emulan requiere tantos recursos? Pues aquí podemos ver que para emular lo mismo, en este caso el Mario 64 en Android, estamos hablando de que se están requiriendo más o menos unas 6 veces más potencia para hacer exactamente lo mismo que vemos aquí. Se requieren 6 veces más potencia para emularlo. No son las 10 que estaba la creencia antes de que necesitabas 10 veces potencia para emular una consola. Pero aquí la diferencia son 6 veces, al menos en este juego, para poder hacer exactamente lo mismo en un emulador. Y pues ahí lo tienen, esta es la enorme diferencia. Les digo, está corriendo a 60 cuadros, está consumiendo mucho menos recursos. Hay inclusive partes que hay más geometría, como en Mario, que pueden ver que tiene más geometría. Se parece más a otro juego esto. Entonces el mismo resultado veríamos si todos los juegos que conocemos, que emulamos en los teléfonos, estuvieran porteados para Android. Así sería diferente. Habría mejoras gráficas, se miraría mejor el juego, consumiría menos recursos. Pero pues las compañías no les sale rentable hacer juegos para Android. Bueno, no todas han apostado por eso y se respeta. Pero es ahí donde entran los emuladores, en el hueco que dejan esas compañías. ¿Ven que hasta la planta tiene como más geometría? Hay una enorme diferencia entre emular y portear. Entonces, si ustedes juegan algunos juegos que ya están disponibles en Android y los están emulando en otra consola, ya sea en la Nintendo Switch o en Wii o algo así, jueguen la versión de Android, consume menos batería y normalmente los gráficos se van a ver mejor. Pero he aquí un punto importante. Ya que pueden ver esta enorme diferencia entre emular y portear, al menos ahora en Nintendo 64, les voy a decir algo. La arquitectura de la Nintendo 64 es muy diferente a la de Android. Así es que para poder emular el Nintendo 64 en Android se requiere bastante más potencia de la que debería. A pesar de que tiene gráficos sencillos, se requiere mucho más potencia de la que en realidad debería. ¿Y por qué se da esto? Porque la arquitectura del procesador de la GLES de Nintendo 64 es muy diferente a como es en Android. Entonces el teléfono tiene que emular el código o sea, tiene que emular todas las instrucciones de la GPU y de la CPU de Nintendo 64.
lo cual requiere muchos recursos. Pero en Skyline tenemos algo muy distinto. En Skyline hay algo muy diferente. Y es que Skyline es más parecido a Android que la Nintendo 64. Ahí que podríamos ver una eficiencia en la emulación de Skyline, o sea de Switch en Android, mucho pero mucho mayor que la que hemos visto con todos los demás emuladores. Y de prueba están las pruebas que se han hecho en Resident Evil 4, que tiene mejores gráficos en la Switch y se mueve mejor en Android. Ahí que por ahí se vienen optimizaciones muy brutales, ya que Skyline no tiene que emular la CPU, solo tiene que adaptar bien el código a Android. Y la GPU es mucho más sencillo, es cuestión de tiempo para que le den la compatibilidad. Bueno, vamos a pasarnos ahora de nuevo a la versión de Nintendo 64, porque capaz que ya se los olvidó cómo se veía. Pues aquí lo tienen. Ven cómo hay una enorme diferencia entre la versión de Nintendo 64 y la versión de Android. La enorme diferencia entre portear y emular. Hay algo en las texturas que, aunque se ven muy HD, hay algo que no coincide. Y el rendimiento, como pueden ver, es inferior. El rendimiento a nivel de cuadros por segundo. Esto lo vemos mucho más trabado que como lo estábamos probando en Android. Ven cómo desaparecen las cosas que se alejan del centro de la pantalla. Porque pues es un parche para hacer que sea pantalla ancha, no es algo nativo. Entonces tenemos peor rendimiento, tenemos un mayor consumo de recursos. Y los gráficos se ven peor. Aún y que le estamos poniendo pack de texturas y lo estamos poniendo la pantalla ancha. Es demasiada la diferencia. Así que pues nada, creo que es suficiente para que vieran. Quería mostrarles esta enorme diferencia. Como vieron en el otro, en el port, estábamos viendo que consumía 200 y algo megahertz de la GPU. Prácticamente estaba fresquito. Y acá está consumiendo el 100% de la GPU a 700, 800 MHz. Y nos está dando menos cuadros por segundo. No digo que el emulador sea malo. Lo que yo digo es que es más complicado de emular que portear. Era algo que ya todos sabían, pero en este juego en particular podemos ver exactamente qué tanta es la diferencia. Podemos hacer una comparativa directa de qué tanta es la diferencia. Ok, ahí ya empieza a tener lagazos. De hecho se me ha crasheado un par de veces el emulador, porque estamos forzando mucho al poner estas texturas de alta resolución y el modo panorámico a resolución 2K. Ahí que por fin pudimos hacer una comparativa directa entre emular y portear. Esta diferencia que vemos tan abismal entre emular y portear no la vamos a ver en Skyline. En Skyline vamos a ver que la eficiencia va a ser mucho, pero mucho mejor que aquí, que en estos emuladores. Y eso es por la consola, por las instrucciones que les digo, que no tiene que emular instrucciones. Es mucho más parecida a la Switch a Android de lo que es la Nintendo 64 Android. Por eso es muy probable que veamos todos los juegos de la Switch funcionar bastante bien en Android, lo cual no había pasado con ninguna consola que fuera emulable en Android. No ya hemos visto que pasara este nivel de eficiencia. Y ahora por fin lo vamos a ver. Por fin vamos a ver ese nivel de eficiencia tan esperado. Hasta ya se comprobó que el Resident Evil 4, y lo comprobé en un directo, que el Resident Evil 4 funciona mejor, al parecer funciona consumiendo menos recursos y se ve mejor en la emulación en Skyline que en la versión de Wii, aún con pack de texturas y todo. Ya en su momento haremos la comparativa entre esos dos Resident Evil cuando esté completo. Por lo pronto creo que ya es todo lo que teníamos que decir, lo que tenía que mostrarles. Yo me despido, cualquier duda que tengas te lo aclaro en los comentarios. Y pues nada, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Cuídense, gente. Chao. Por cierto, les voy a dejar aquí al final del video les voy a dejar aquí una comparativa de los dos juegos lado a lado para que vean las diferencias gráficas que hay. Y pues nada, bye, cuídense. ¡Allá vamos!
¿Acaso quieres explotar?